Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Yo era muy pequeño. Tenía 6 años, cuando un día, antes de que anocheciera, se presentó un hombre que yo no había visto nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subió al caballo. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende una cabra, frases de puño y letra de un niño salvaje, de un niño que vivió en lo más abrupto de la Sierra Morena, un paraje fantástico, lleno de leyendas, de misterios, de naturaleza viva, agreste, un trozo donde parece que no pasa el tiempo. ¿Es posible que un niño, en el Ecuador del siglo XX, permanezca años y años sin ser visto por nadie? Marcos Rodríguez Pantoja, nacido un 7 de junio de 1946. Pasó 12 años entre lobos, de 1953 a 1965. Cuando se le capturó, cuando casi por accidente se dio con él, los periódicos hablaban de el niño salvaje de la Sierra Morena. Iba vestido con una piel de cabra, el pelo hasta la cintura, y sabía algo que muchos científicos, que muchos etólogos, que muchos especialistas en las universidades se llevan preguntando por lo menos durante el último siglo. Ese niño de la Sierra Morena sabía hablar y entender a los animales. Cuentan las crónicas, que ahora están aquí en nuestra mesa, que Marcos Pantoja tenía unos 4 dedos de callosidades en los pies. Tenía la tez ennegrecida y el cuerpo lleno de cicatrices. Al parecer, no solo se relacionaba con los animales, vamos a decirlo, clásicos, sino que incluso a su vera, o comunicándose con él en una extraña danza de pensamientos que parecen imposibles científicamente, había una serpiente. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Cómo acabó en ese lugar? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y cómo regresó a la civilización? ¿Qué secretos traía de allí? ¿Qué había aprendido? ¿Cómo fue el retorno? ¿Echaba de menos su vida anterior? Quizá lo más asombroso, amigos, es que este caso ocurrido en pleno corazón de nuestro país tuvo la asistencia y ayuda de un prestigioso pedagogo y hoy catedrático de antropología de la Universidad de las Islas Baleares. Él es Gabriel Janer Manila. Él pudo conocer a este niño y, sobre todo, más que conocerlo o hablar con él, pudo estudiar su caso en profundidad, pudo filmarle, pudo hacer larguísimas entrevistas, y creo que la tesis que él en 1978 lee y presenta es única en su género. Esa tesis, un trabajo científico, llevaba un título que puede sonar un poco escalofriante si pensamos en su hondo significado: la problemática educativa de los infantes selváticos. Gabriel, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Gracias por acogerme. Gracias por estar con nosotros desde la cadena SER en Mallorca, con un sonido perfecto. Gabriel, tengo en las manos tu libro, He jugado con lobos. Estoy francamente impresionado. Esa contraportada, ese texto, es la propia historia. Seguramente lo has elegido porque condensa perfectamente una historia que yo creo que ni la mejor película puede imaginar, ¿no? Una historia, hay que dejarlo claro, real, yo no sé si de abandono y de niño salvaje, como imaginamos, como tenemos en la mente casi del libro de la selva. Este fragmento está elegido para poder crear el impacto que creo que el libro debe crear, ¿no? Si se lee este fragmento, se lee la síntesis, el compendio del libro. Gabriel, tú cuando ves por vez primera a Marcos, ¿de qué fecha estamos hablando? Hace ya mucho tiempo. Yo le conocí en Mallorca, había venido aquí para trabajar en hostelería,
Y yo le conocí por casualidad, como ocurre en la mayoría de cosas buenas, ¿no? Hermosas de la vida. Un día un amigo mío me llamó, me dijo que tenía un chico que estaba trabajando en su casa y que contaba una historia increíble y que sería bonito que yo fuera a su casa, que escuchara aquella historia y que escribiera algo sobre él, sobre esta historia. Fui, me encontré con Marcos. Le vi allí, en aquella casa, en una casa del barrio antiguo de Palma. El señor aquel, que era amigo mío, era ya muy mayor, estaba enfermo. En aquel momento Marcos no tenía trabajo. Unos vecinos le habían ofrecido a aquel señor los servicios de Marcos porque no tenía trabajo y así era una forma de trabajar. Y aquel hombre, que no tenía nadie, se quedó con él para que le ayudara a levantarse en la cama, para que en fin, le hiciera 4 cosas, y le contó su historia. Entonces aquel hombre me llamó, me dijo, ven, que es una historia increíble y que van a escribir una novela, me dijo así, van a escribir una novela. Si yo estuviera bien y fuera joven, me dijo, yo la escribiría. Yo fui a aquella casa y me encontré a Marcos y empecé a grabar. Me contó la historia, puse un magnetófono allí en la mesa y empezó a contar la historia. Yo en principio no sabía qué haría con aquello. Marcos me decía, yo quisiera que esta historia se supiera. Yo lo único que quiero es que se sepa, porque cuando la cuento, cuando explico todo lo que me ocurrió, nadie me cree. Y él, desde su ingenuidad, desde su inocencia, me decía, si alguien ve escrito en algún sitio todo eso, lo va a creer. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar contigo de una historia con tantas perspectivas. Te agradezco mucho habernos legado esta investigación, e incluso cientos de miles de amigos que ahora te escuchan van a poder preguntarte cosas. Y con este agradecimiento, amigos de Milenio, comprendéis la potencia tremenda. Quizá, quién sabe, vamos también a indagar en nuestra propia historia, la historia de el último niño selvático, niño salvaje español. 1:18. Nuestro compañero Jerey Martínez nos pone una sintonía de fondo que se llama El Pacto de los Lobos. ¿Puede haber un pacto entre lobos y humanos? Hace no mucho tiempo hablábamos, este mismo fin de semana, hace unas horas he venido del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un humano que quiso hablar con los lobos, aunque la circunstancia, desde luego, de Marcos es bien diferente, porque estaba en su entorno y sobre todo hay algo que nos cala profundamente en el alma. ¿Es posible que un muchacho esté 12 años sin ver prácticamente otro ser humano en mitad de las sierras, donde aún hoy corren los últimos linces? ¿Es posible? Pues sí, y es la historia que nos trae como especialista. Quizá tengamos sorpresas en el futuro sobre esta misma historia, pero como especialista, como estudioso, como figura fundamental para que esto nos llegue ahora y sea conservado, Gabriel, pedagogo, catedrático de antropología y portavoz de un suceso, de una serie de acontecimientos que rozan lo increíble, pero que son pura realidad. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y mira que estas jornadas anteriores hemos podido ver la naturaleza en plena intensidad, o sea que nada mejor que viajar esta noche a lo profundo del enigma del hombre y del animal. Pero atención, porque en la segunda hora, Carmen, tenemos algo importante, una conexión en un lugar también de leyenda, también de misterio, para algunos de miedo, para otros de paz, donde están pasando cosas y que será el argumento del regalo, del sorteo que tenemos. Claro que sí, que emociones más fuertes todavía si cabe, después de esta genial entrevista y de hablar, en cierto modo, de naturaleza. Nos vamos a ir a un lugar increíble, con gente también muy increíble. Y el regalo es un libro que ha salido hace muy poquito, se llama Retrum, ha sido escrito por Francesc Miralles, lo publica La Galera, y vamos a regalar 3 ejemplares. Solamente una palabra, Los Pálidos.
Los pálidos. Con eso lo digo todo. En la segunda hora desvelaremos a qué se refiere. Como siempre, las vías de contacto ya están abiertas. Iker 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o también si nos queréis dejar vuestras opiniones, preguntas en la web de la cadena Ser, cadenaser.com, pues la pueden dejar y segundo a segundo las iremos subiendo. Importantes preguntas para Gabriel Janer, porque él ha podido trabajar con este último niño salvaje, ¿no? Y yo creo que puede haber preguntas interesantísimas sobre tantas y tantas cosas. En la segunda hora, esa conexión, nos espera Juan G. Vallejo con gente muy especial, en un lugar muy especial, a cielo abierto, a partir de las 2. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tema increíble, porque se ha hablado mucho de niños salvajes en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. De diferentes casos que llegaron hasta el cine, de la mano de Truffaut, por ejemplo, esos jóvenes salvajes de alguna forma, pero esto de que ocurra en España yo creo que impresiona doblemente. Impresiona doblemente, y porque a fin de cuentas los casos de la India, de África, del Amazonas, bastante recientes algunos de ellos, efectivamente, nos retrotraen a grandes masas selváticas, a zonas inexploradas, en las que no ya el hombre blanco, sino el hombre de ninguna raza muchas veces ha llegado a poner el pie. Pero sin embargo, en algo tan cercano, en algo tan cotidiano como es una serranía española, que tendrá sus historias de bandoleros, que tendrá sus leyendas medievales de moros y cristianos, y que bueno, se supone que forma parte de una tierra muy vieja y muy civilizada desde hace mucho tiempo, pues que este tipo de historias suceden, podía parecer, ya de por sí la historia ocurra donde ocurra, es maravillosa, pero le da un plus de imposibilidad. De todas formas, escuchándoos a ti y a Gabriel, sobre todo la introducción que has hecho, me ha parecido maravilloso el potencial que tiene esta historia, sobre todo para conocernos a nosotros mismos. No solamente la capacidad de supervivencia del ser humano, sino esa escena que has descrito de este chico en armonía con todos aquellos seres. No sé por qué me ha hecho pensar en las escenas del Jardín del Edén, en las que se suponía que el hombre también estaba en una total armonía con el resto de las criaturas, y a pensar este barniz de civilización que tenemos y que a veces desgraciadamente lo perdemos, cuántas cosas, cuántas capacidades innatas, cuánta capacidad de armonizar con nuestro planeta, con nuestro entorno, con las criaturas que lo habitan, cuánta capacidad de empatizar con ellos nos habrá quitado. Y si seguirán esas capacidades allí, dormidas en algún sitio. Una pregunta en nuestra encuesta, Carmen. Hay una pregunta, Iker, en www.ikerjimenez.com. Como siempre hay una encuesta en la que se pregunta: ¿crees que hoy en día puede haber niños salvajes en España? Hoy en día en España. Eso es. Es difícil de creer, pero ¿es posible? 1:23. Gabriel, 12 años perdido. Desde 1953 aproximadamente a 1965. ¿Cómo empieza la historia de lo que tú llamaste el caso Marcos? Sí, pues empieza un día en que, bueno, el padre, la madrastra, Marcos, han ido a vivir en un bosque de Cardeña, en Sierra Morena, y allí están haciendo carbón de encina, de madroño, en fin, de maderas del bosque, porque es una época, pensemos que es en plena posguerra, el hambre, la miseria, tantas cosas. Hacen carbón, venden este carbón a las ciudades próximas, y se dedican a eso, ¿no? Un día va un señor, un terrateniente, a la cabaña del carbonero, habla con él, discuten algo, le da un dinero y se lleva al niño. El niño sube al caballo, se lo lleva al cortijo, le dan de comer, y durante toda la noche van de camino hacia el valle. Así empieza. Esto es cierto, es auténtico, así sucedió. Tiene 7 años Marcos en ese momento. Tiene escasos 7 años. Y él no sabe dónde va. No, él no sabe dónde va en absoluto. Pero sí intuye que se libera de algo duro, de algo problemático, difícil,
La vida con sus padres no era una vida placentera, ni mucho menos. Era una vida difícil. Todos los días le obligaban a recoger bellotas, un saco de bellotas para unos cerdos que tenían allí. Le agredían, parece que le daban palizas. El recuerdo que él tuvo después de aquel entorno y de aquella realidad fue para olvidarse, para no pensar más. Marcos, cuando estuvo ya en el valle, en pleno bosque, en plena fuera ya del mundo social, nunca pensó en volver, nunca. Fue feliz Gabriel, Marcos, en esos 12 años, solo en el valle. Yo creo que a ratos fue feliz, como todo el mundo en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que fue feliz a ratos, y sobre todo en aquellos momentos en que él creyó, estuvo convencido de que él formaba parte de una colectividad, de un mundo, de una comunidad animal. Él llegó a creer que los animales, que los lobos, los ciervos, la zorra que tenía allí cerca, la serpiente, las águilas, todos esos animales formaban parte de su familia, de su grupo. Él sabía que era diferente, él nunca pensó que él fuera como uno de ellos, sino que era diferente, sobre todo porque pensaba que tenía unas manos, y esto de las manos es algo en que él insistió mucho, pero que en algunas cosas él era superior a aquellos animales, pero en otras no. Esto lo tenía claro también, y yo creo que en algunos momentos fue feliz, sobre todo porque nunca pensó en volver. Nunca pensó en volver. Nunca. Yo creo, Gabriel, que estamos escuchando en tu voz profunda además, y que está calando a mucha gente, me imagino, una de las crónicas más asombrosas, ¿no? Y más impresionantes, porque la gente está muy sensibilizada, y tú seguro que lo sabes muy bien como antropólogo, catedrático de antropología, por ejemplo, con fenómenos como el de Avatar, o ese retorno a una especie de paraíso perdido, yo no sé si mitificado o no, de interconexión con la naturaleza, como si el hombre en un momento dado de la historia pierde ese chip, ese enchufe que nos conecta con la madre tierra, y ahora películas como la más vista de todos los tiempos de repente nos recuerdan algo. Bueno, pues ese algo, entre comillas, entre el año 1953 y 1965, ese formar parte de esa Gaia o de esa madre tierra, parece que se encarnaba en este muchacho, que por cierto le ponen, Gabriel, a cuidar. Parece que de fondo hay, bueno, le habían dejado como pastor aislado, como si fuese algo común en la época, familias con pocos recursos, comprar, entre comillas, al niño, dejarlo como cuidando unas ovejas, pero eso al final se convierte en una soledad absoluta. ¿Por qué, Gabriel? Sí, eso se convierte en una soledad porque él, primero porque él no intenta buscar otra cosa, él vive con los animales, él cree que estos animales le acompañan, y de tanto en cuanto, en momentos muy espaciados, acuden los propietarios del rebaño de cabras a buscar el producto de las cabras, los cabritos, ¿no? Van allí, tienen muy poco contacto con él, a veces incluso ni le hablan, otras veces le dicen que sí, que se llevan los cabritos, que se los devolverán y se van. Pero él, lo importante, lo más fascinante de la historia es que él organiza su vida en función de aquel medio, de aquel entorno. Lo más fascinante es que él lucha y sobrevive y se sobrepone porque es inteligente, se sobrepone a la adversidad y la domina, la controla, porque es una adversidad, ¿no? Ese abandono. Y sobre todo, Gabriel, lo que mucha gente se está preguntando ahora mismo, en el 27640, palabra clave de milenio, o a través de la web de la cadena SER, es cómo es posible que en la España de los años 60, ya bastante mapeada, vamos a decirlo así, ya bastante recorrida por el asfalto, con patrullas de la Guardia Civil, con cazadores, ¿qué pasaba? Ese niño se escondía, pero eso quizá, si quieres, lo hablamos luego, porque hay una escena que tú cuentas en tu He jugado con lobos, que recomendamos, porque es, vamos a decirlo así, una novelización que tú has hecho, pero sobre un estudio que fue origen de tu tesis doctoral y sobre casos absolutamente reales, ¿no? Sí. Gabriel, hay una escena que a mí me ha dejado muy impresionado. Él utiliza esa especie
para los urbanitas como yo, ¿no? Una especie como de hongos que salen de la corteza de los alcornoques para cortarlos, zas, Sí. y llenarlos como vasos donde ordeña esos cabritos, y hay una escena en la que, no sé si él te la contó, aparece una serpiente, que es un animal que aterra a la inmensa mayoría de los humanos, Sí, que acabará siendo su amiga. Cuéntanos eso, por favor. Sí, bueno, él hace unos platos de corcho donde hay una especie de bulto en el tronco del corcho. Él corta estos bultos y se convierte aquello en un plato de corcho, ordeña las cabras, bebe leche y da de beber leche a una serpiente. La serpiente acude una y otra vez a beber leche. Yo creo que los psicólogos conductistas podrían sacar mucho provecho de este tema, ¿no? Menuda escena. El refuerzo del niño que le da leche a la serpiente, ¿no? Y que la serpiente sigue acudiendo y que él piensa, esta es mi amiga. A veces mucha gente me ha preguntado cuando he contado la historia de Marcos, porque ahora ha salido este libro, pero antes he contado esta historia muchas veces, la he contado en clase y se publicó mi tesis también hace muchos años, y se publicó también en inglés también hace mucho tiempo, en el año 80. Pero mucha gente me ha preguntado siempre, ¿pero esto es verdad? ¿De verdad que ocurrió esto? ¿De verdad que todo lo que cuenta sucedió de verdad? Y yo les cuento, porque a mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión. Una cosa es lo que Marcos vivía y la otra es lo que Marcos creía que vivía. Como todos nosotros, ¿no? Y lo entendemos en ese ambiente, además. Con Lo que él cualquier- interpretaba, que en el fondo Claro. era la visión que tenía de las cosas. Claro, ¿no? yo pienso que esta aplicación de la imaginación a la realidad, él vio a la serpiente iba a tomar leche, pero él decía, esta serpiente es mi amiga, me protege. Le protege Gabriel hasta el punto de que hay momentos en que Marcos cree que le indica, por ejemplo, qué hierbas tiene que alguna tomar, sí, claro, sí. para curarse de algo que le ha sentado mal, por ejemplo. Sí, sí. Él piensa que la serpiente le favorece, le da su saber. Esto es también, le ofrece su saber. O sea, él cree que los animales del bosque, no solamente la serpiente, le contribuyen con él a superar las dificultades, los obstáculos con que se encuentra en aquel valle. Los lobos, él da carne a los lobos. Los lobos permiten que él juegue con los lobeznos y que vaya a la lobera y él les trae carne. Y los lobos son sus amigos. Él otra vez interpreta esto. Yo creo que lo más fascinante es que es capaz de aplicar la imaginación a la realidad. A una realidad, además, que creo que es absolutamente única en ese momento, ¿no? En ese entorno, Sí. porque él vive él vuelve a ser un hombre del Paleolítico, él vive en una caverna, Sí. y podías describirnos, Gabriel, que es que lo estamos viendo contigo ahora mismo, cómo era el hogar de Marcos, el último niño salvaje en esa gruta en Sierra Morena. ¿Qué era su cotidianidad? ¿Qué elementos tenía? Tenía muy pocos elementos, muy pocos. Tenía una cueva que ya había encontrado preparada para él, porque él fue a sustituir otro cabrero ya mucho mayor, muy mayor, que ya era inservible, y se lo llevaron, desapareció inesperadamente. Fue su introductor al medio, o sea, fue como si tuviera un preceptor, ¿no? Hay que decirlo así. Tuvo un maestro que un día se esfumó, ¿no? De alguna Tuvo forma. un maestro que le enseñó a sobrevivir allí, a ordeñar las cabras, a coger frutos del campo, del bosque, a beber el agua del riachuelo, a coger un conejo, una perdiz. Le enseñó varias cosas y desapareció. Nunca pude saber, y nadie lo ha podido saber, el tiempo en que estuvieron juntos, ¿no? El tiempo en que Marcos y aquel cabrero convivieron en la cueva aquella. El tiempo que fuera, podía ser una semana, 2, no más, un mes, no, yo creo que mucho menos. Y Marcos se levantaba por las noches, al parecer, llamándole, ¿no? Porque Después que había desaparecido, la noche desapareció, le dijo, me voy a buscar un conejo y tal, y ya no volvió. Y él le llamaba, continuamente le llamaba. Y descubrió otra cosa preciosa, y es que descubrió el eco de su voz, que las montañas devolvían su voz, y la voz retornaba. Incluso
Marcos aprendió tanto el lenguaje de los animales, porque se fue debilitando el lenguaje humano que él poseía a los 6 años, a los casi 7 años. Este lenguaje, ya que ya tenía una estructura, fue desapareciendo, fue debilitándose, y apareció otro lenguaje, porque es la época en que un niño normalmente necesita comunicarse con otros. Ahora ha aprendido a hablar, pero sabe hablar, pero necesita a otras personas, a otros niños, para comunicarles que habla y que piensa y que siente cosas. Claro, y no hay ningún humano y entonces, en su entorno, ¿no? Marcos se encuentra que no hay nadie al que poder hablar y contar las cosas que él piensa. Y entonces, al no haber ningún humano y haber animales, entonces él decide imitar el lenguaje, aprender el lenguaje de los animales. Y entonces aúlla como los lobos. Él llega a aullar como los lobos. Hay una primera escena en la cueva, al parecer él duerme con los cachorros de lobo y se encuentra con la madre. ¿Cómo es ese encuentro, Gabriel? Con la madre loba. Sí, bueno, ese encuentro es para Marcos bonito, hermoso. Él siente como la madre ve que él es amigo de los lobos jóvenes, de los pequeños, y que a la madre le gusta que sea así. Él entiende eso. Posiblemente todo eso no es verdad. Precisamente, yo creo que es la imaginación de Marcos que se está aplicando continuamente para sobrevivir. Porque es un niño. Porque es un niño, claro. Y porque tiene necesidad de hablar. Incluso llega un momento en que ya un poco más, pasados algunos años, él ha aprendido el bramido del ciervo, y brama como los ciervos, imita al ciervo macho cuando está en celo, y ocurre que el ciervo macho se confunde, le toma por otro macho que compite con él, y entonces se enfada el ciervo, y él a esto le divierte muchísimo. Él se ríe, y se ríe estrepitosamente de ver que ha confundido al macho de los ciervos, y que su bramido ha sido tan potente como el del ciervo. Y con los lobos que podían ser su enemigo, ¿no? En aquel momento hay que imaginar esto que nos ponía Geray, ¿no? Los lobos en la Sierra Morena a final de los años 50. Llega a tener enfrentamientos, llega a tener ese pacto de los lobos del que hablábamos, Gabriel. ¿Cómo es su relación con los lobos? Su relación es buena, siempre, en todo momento, en todo momento. En algún momento él explicaba que había habido un lobo, pero que no era del grupo suyo, que había venido de otro lugar, que no era de los suyos, y que se marchó otra vez, pero que con los lobos de la lobera que él controlaba, con la que él tenía relación, con estos fue una relación espléndida. Yo he leído, porque se ha discutido mucho si los lobos pueden llegar a tener relación con seres humanos, relaciones de afecto o de lo que sea, ¿no? Y esto se ha discutido muchísimo, y hay quien dice que es imposible y qué tal. Yo he leído recientemente un libro escrito por un estudioso del cerebro humano y a la vez del cerebro animal, y dice que los lobos, sobre todo las lobas, son capaces de sentir, de tener sentimientos de afecto y incluso de adopción hacia las crías humanas. Bueno, tenemos el caso que todo el mundo estaría imaginando ahora de Rómulo y Remo, ¿no? Sí, la leyenda. Claro, es curioso, leyenda, ¿no? Es curioso esto. Yo a veces lo cuento en clase, porque Rómulo y Remo fundan Roma. Es una leyenda de fundación. ¿Y qué quiere decir esto? Los nobles romanos posteriores, la aristocracia romana, tuvo necesidad de explicar que su origen estaba en el cuidado de una loba a sus fundadores. Esto es impresionante. Una loba que cuida a 2 niños que después fundarán, o uno de ellos va a fundar la gran ciudad del mundo conocido. Esto es extraordinario. ¿Por qué esto sucede así? Yo creo, mi explicación es porque había esta relación, esta necesidad de relacionarse con la naturaleza. Es decir, nosotros venimos de la naturaleza. Nosotros existimos porque una loba dio de mamar a nuestro fundador. Por esta relación, yo creo que es realmente una historia mágica, preciosa, porque es una leyenda de fundación, y porque Rómulo y Remo
son criados por una loba, como ha habido otros casos. Gabriel, antropólogo, catedrático de antropología, Universidad de las Islas Baleares, autor de esa tesis, yo creo que ya legendaria y que muchos tendrán enorme interés. He jugado con lobos, es su último libro, que recomendamos, evidente por lo que estáis escuchando. Pero vamos a hacer una cosa, Gabriel. Primero vamos a saber, en un rápido planeo, qué opinan nuestros oyentes. Repetimos las vías de contacto y quiero pues poner por lo menos 2 ejemplos por lo menos se publicaron así, 1960 y 1980, para comprender quizá que el caso de este muchacho, el caso Marcos, no fue el único. Carmen, datos. Pues vamos con los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes a las vías de contacto. Qué bonita y dura vida según cómo se mire, pero esa conectividad con la naturaleza es para admirar. Ahora solo nos guiamos por lo material. Un saludo y gracias por todo el programa. Qué bonito. Rafa preguntaba de qué forma se comunicaba con los animales. Sí, se comunicaba a través del lenguaje y a través de otros medios, que eran la comida, el agua, la leche, todo Intercambiaba elementos con ellos, sí, ¿no? Sí. Jaime desde Sevilla nos dice que entre el niño salvaje y el saetón, en Sierra Morena, este es un lugar mágico. La leyenda de ese reptil mítico, ¿no? Con la marginalidad y el desprecio de muchos a la infancia, hay muchos niños desatendidos que están sin civilizar. Saber hablar no significa no ser salvaje, nos decía Aurora. Gabriel, tú has trabajado mucho con niños en ambientes no tan excepcionales como el caso de Marcos, me imagino, pero niños también con sus problemas. Aunque sea brevemente, tú, en la pregunta que hemos trasladado hoy a la encuesta y que quiero saber cómo van los porcentajes, qué piensa la gente, ¿es irrepetible un caso de este tipo en España hoy o puede haber cosas que se le aproximen? No, la marginación social del niño es incluso frecuente, ¿eh? Es decir, marginar a un niño del contacto con la sociedad y que esta marginación sea más potente o más fuerte o menos, puede suceder, ¿no? De hecho, continuamente salen casos, continuamente, en España. Yo he leído algunos casos recientemente, claro, lo he leído en revistas de divulgación y tal, después ya no he seguido preocupándome del tema, pero un niño que ha pasado 15 años, 20 años, totalmente solo en una habitación, encerrado, escondido, porque alguien estaba interesado en que aquel niño no apareciera, porque estaba alguien interesado para que aquel niño nadie supiera de él. Ahondemos un poco más, Gabriel, porque hay datos. Año 1960 hubo un caso en Asneves, en Pontevedra, y en el año 80 el que se llamó Niño Mono de la Jonquera. ¿Qué sabemos? Sabemos que en 1960 la Guardia Civil, de nuevo, es quien se encuentra con un niño que tenía todos los ademanes de una cabra. Es más, estaba atado a un poste en medio de un rebaño de cabras. Lo recogen, lo llevan al Hospital Provincial de Pontevedra y allí es atendido por un doctor, Vázquez, por el doctor Vázquez, que es profesor de psicología en el Monasterio Mercedario de Pollo. Además, él se ocupa enseguida de él. Lleva a este joven, que calcula que tiene unos 15 años, al convento de Pollo. Allí lo cuidan, se dan cuenta de que no sabe hablar, de que únicamente bala como una cabra. También hace como ruidos de cerdo. Al parecer ha estado en contacto con esos 2 animales únicamente porque estaba atado a un poste, y sus padres, que eran pues campesinos, portugués el padre y gallega la madre, iban todos los días al salir de trabajar, pero... Y ataban al niño. Le dejaban atado prácticamente todo el día hasta que llegaban por la noche y apenas pues le daban un trozo de pan para que comiera. El niño andaba a gatas, como suele ocurrir con los niños que han estado mucho tiempo pues en lugares como pesebres, que han encontrado en algunos, en cuevas que también han encontrado atados, no solo en España, en otros lugares del mundo. Nuestro compañero Además, Paco Pérez Caballero dio buena cuenta del hombre mono de Galicia. Comía del suelo, él no conocía los platos, ni los tenedores, ni los cubiertos, y además pues hacía sus necesidades donde buenamente podía cuando le venían las ganas. Y en caso 1980, eso es un caso muy raro porque se da justo en la frontera catalano-española con Francia, justo en la frontera. Encuentran a un niño que tiene como unos 13 años y lo encuentran muy asustado, subido a un árbol como si fuera
un auténtico mono, y cuando se acerca las personas, cuando se acercan los hombres, empieza a emitir sonidos como si se tratara de un mono. Lo que no sabemos es cuándo había estado en contacto con monos, porque en esa zona todo el mundo sabe que no hay. Es un caso, yo no sé, Gabriel, si tú en plenos años 70, en el 78, expones la tesis, te has encontrado con otros episodios o has podido aproximarte al estudio de casos parecidos al de Marcos, o si estos casos que hemos comentado, este posterior incluso de la Jonquera, al final se acaban disolviendo y se sabe poco de la matriz de la historia. Generalmente se hace todo lo posible para que no se sepa, para que no se sepan. Incluso ocurría con Marcos. Cuando yo tuve recogida su historia y grabada, y muchas horas de grabación, y yo transcribí esta historia también con una fidelidad absoluta al documento oral que yo tenía allí grabado, entonces venía otra etapa en mi trabajo, y era verificar las cosas que él me había dicho. Yo tenía que ir a Sierra Morena y tenía que recorrer los pueblos. Yo hablé con uno, con mucha gente. Hubo quien fue muy franco y muy claro, y me habló de cómo le habían visto, le habían conocido los primeros meses en que había vuelto o había reingresado en la sociedad. Pero otras gentes hacían todo lo posible para no decirme, para esconder el problema. Esto no hay que hablar de esto, incluso para que siguiese el secreto de alguna forma, ¿no? Sí. O sea que la comunidad era consciente de que había un niño perdido en la sierra. La comunidad era consciente, no, cuando lo hubieron encontrado, la comunidad era consciente de que aquello era una estafa increíble, de que era un bofetón horrible y que había que esconderlo y silenciarlo. ¿Cómo iba vestido? Vamos a hablar del momento en que tiene que volver. Es capturado, se podría hablar de la captura de Marcos. Sí. ¿Cómo era su aspecto, Gabriel? Generalmente, su aspecto era, él vestía con una piel que se ataba con hierbas a la cintura, y nada más, ¿no? Con frecuencia llevaba unas alpargatas que él mismo se hacía con 2 trozos de corcho. Cogía 2 trozos de corcho y con la viva imagen de un hombre del Paleolítico. Totalmente se vio una imagen, sí, de un hombre primitivísimo, ¿no? Esto lo descubrió un guardabosques que con una trompa de estas de mirar hasta muy lejos, ¿no? Con esta trompa vio un ser extraño que pululaba por aquel valle. El guardabosques lo que estaba haciendo era realmente controlar y vigilar el camino que seguían los ciervos para ir a beber. Allí nacía un riachuelo muy, muy cercano, y los ciervos iban a beber allí. Incluso Marcos en alguna ocasión mató a algún ciervo joven para alimentarse y para dar comida a los lobos también. Entonces el guardabosques descubre este ser extraño y lo observa y lo ve, lo mira bien, asombrado naturalmente, desde muy lejos, y va y avisa a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil va un día en caballos, ¿no? Y le cogen, lo cazan prácticamente. Pero esto de la caza es algo que ha ocurrido en muchos otros casos. Por ejemplo, el niño de Aveirón, que es el caso aquel que estudió Itard y que fue llevado al cine por Truffaut, es el pequeño salvaje Truffaut. Truffaut precisamente hace todo lo posible en su película para subrayar este momento de la caza. El niño, porque esto es muy importante, porque el niño es cazado de forma violenta, escogido de una forma violenta, es arrancado en la naturaleza de una forma violenta, y esto es fatal porque su reingreso a la sociedad empieza en este momento. O sea que el reingreso a la vida social estará siempre marcado por esa entrada violenta que ha significado la caza. Entrada, Gabriel, en shock, porque incluso creo que hay disparos, y él creo que llama a los lobos. Él aúlla como los lobos para que vengan en su ayuda cuando la Guardia Civil está capturándole en el año 1965. Sí, aúlla como los lobos. Incluso él muerde la manga de una guerrera de uno de los guardias y se la arranca con los dientes. O sea, le estropea la manga, la arranca, y es entonces cuando le atan, ¿no? En principio supongo que no pensaban atarle, ¿no? Pero desde el momento que ven que es capaz de esta violencia, le atan y se lo llevan, montan el caballo, se lo llevan hasta el pueblo.
recuerda, su lenguaje ha perdido muchas palabras, imagino, mucho léxico, su aspecto, como decimos, con el pelo largo, es como la captura de un ser que casi parece prehumano. ¿Y qué pasa con Gabriel cuando vuelve a la sociedad? Bueno, llega al pueblo, empieza a decirse, bueno, los guardias lo primero que hacen es llevarlo a la barbería, al barbero, para que le corte el pelo y para que se le vea más la cara y todo esto, ¿no? Hay la experiencia de verse en un espejo por primera vez. Se había visto en un charco de agua o en el río, pero la primera vez de verse en un espejo. Él cuenta esta experiencia, el barbero le corta el pelo y después se lo llevan al cuartel. Pero mientras todo eso dura, mientras ocurre todo eso, en el pueblo empieza a decirse, han encontrado el hombre del bosque, han encontrado el monstruo del bosque. Y los niños corren, y las mujeres y los hombres, y van detrás de él gritando y diciendo, han encontrado el hombre del bosque, el hombre de la sierra, como si hubiesen encontrado aquel mito que esperaban, ¿no? Algo que sabían que existía, no él concretamente, sino algo, un ser extraño que existía en el imaginario colectivo y que pensaban que aquel día lo habían capturado. En el año de 1965, antes de ayer, la eterna historia del hombre salvaje que recorre toda Europa, del hombre del bosque, se había encarnado en un niño abandonado, vendido por su propio padre para cuidar unas cabras en lo más alto de las serranías. Volvía a la civilización este niño, el protagonista del caso Marcos. Por cierto, Carmen, no hemos dicho si la gente piensa que estos casos pueden repetirse. Yo creo que es casi inconcebible en el año 2010, pero ¿qué piensa la gente? Pues el debate de la semana en ikerjimenez.com. Pueden votar a lo largo de la noche. ¿Crees que actualmente pueden seguir existiendo niños salvajes en España? Sí, opina un 37,1% y no un 62,9%. Gabriel, cuando tú logras contactar con Marcos, le grabas incluso con tu tomavistas, tienes una serie de imágenes que dan la vuelta a España y al mundo. Yo tengo en las manos una que reproduce ABC, dice, tomada en Super 8 por el investigador mallorquín Gabriel Llanel Manila. Yo creo que es algo que deja a todo el país, imagino, casi en colapso. ¿Cómo es posible que esto ocurra aquí? Y él, me fijo, por lo menos en algunas fotos, tiene una tremenda expresión de tristeza. Sí, siempre la tuvo, siempre la ha tenido. Todo y que en algún momento es feliz, y yo creo que sobre todo es feliz en aquellos momentos en que él puede demostrar que en algo es superior a los demás, ¿no? Porque la vida en la sociedad le ha sido muy difícil, ha habido muchos problemas y muchas dificultades. Él no ha llegado a entender nunca cómo funciona el mundo de los hombres, de los seres humanos. Incluso abandona la mili, ¿no? ¿Cómo? Incluso abandonó la mili. ¿O sí, le hicieron abandonar? Le hicieron abandonar, sí, porque hizo 4 cosas extrañas y pensaron que estaba loco y le dieron por inútil. Y él no quería que le dieran por inútil. Él me decía a mí, ¿te imaginas? Por inútil total. Yo que sé hacer tantas cosas, que sé hacer esto y esto y esto, que puedo llamar al lobo para que me ayude, yo puedo hacer tantas cosas. Inútil total me han puesto en el papel. ¿Cómo es posible? ¿Se siente disgusto entre hombres? ¿Prefiere a los animales? Bueno, yo creo que prefiere más a los animales, sí. Los hombres no le han aportado muchas cosas buenas, ¿no? Ahora sí, ahora está bien porque está con una familia que le ha acogido y que lo tiene como una persona más de su entorno y de su familia. Pero Marcos ha vivido otras veces así, viviendo ya en la sociedad, ha vivido en cuevas, ¿no? Porque no ha tenido dónde vivir. Y porque en el fondo es el lugar donde más le gustaba vivir, porque durante años y años, muchos años, Marcos ha sido incapaz de dormir en una cama. Marcos ha dormido siempre en el suelo. Durante estos 30 años o más ha dormido en el suelo. El caso Gabriel es tan impresionante y tiene tantas ramificaciones que sin duda volveremos a comentar algunos aspectos. Yo creo que hoy era un poco esta presentación, aunque fue un caso muy célebre, y no hay más que acudir a la hemeroteca. Pero hay una escena
con la que me gustaría prácticamente despedir esta hora intensa, gracias al verbo, ¿no?, y a la pasión de Gabriel en recordar esta historia que fue motivo de su propia tesis. Y es que Gabriel, ahora que se está filmando la vida de este muchacho, y además la está filmando una persona que conocemos y que hemos pasado alguna aventura con él, Gerardo Olivares, Entre Lobos, cuentan que cuando... Esto me ha puesto los pelos de punta. Tiempo después, separado de su familia, entre comillas, de lobos, cuando los lobos ven a Marcos, le reconocen de inmediato como si fuera uno de los suyos, o por algún tipo de olor o de cosas que no podemos ni comprender. Juegan con él, se revuelcan con él, él casi aúlla como los lobos de nuevo, se produce, cuentan, una especie de reencuentro. Esto es posible, y si es así, desde luego es sumamente emocionante, ¿no? Es su mirada. Es su mirada. Con su mirada les convence otra vez a los lobos. Les habla otra vez. Tiene ese don de la palabra, ¿le entienden? Sí, ese don a través de la mirada. Gabriel Llaner Manila, ha sido un auténtico placer. Volveremos a escucharnos y a vernos muy pronto. Muy bien. Una auténtica lección de antropología. Gracias por recuperar esta historia. Queríamos simplemente esta noche darla a conocer, un primer paso, unas primeras diapositivas. Gracias por tu trabajo, gracias por la pasión con la que lo transmites. Es parte de una historia triste, pero absolutamente maravillosa, por otro lado. Gabriel, gracias, y gracias a los compañeros de la cadena SER en Mallorca. Un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Un abrazo, gracias, gracias de verdad. Santiago Camacho, no qué historia, qué absoluto y rotundo historión. Es dura y conmovedora a la vez, y la verdad es que me rubrico en la reflexión del principio. Cuánto nos hemos dejado por el camino como especie, cuánto nos hemos dejado de capacidades, cuánto nos hemos dejado. Los niños ferales se dice que tienen una menor sensibilidad a los cambios de temperatura, aguantan temperaturas muy extremas sin apenas notarlo, que su olfato, atrofiado como es el nuestro, es tan fino como el de los animales, que su visión nocturna, también atrofiada la nuestra, es tan buena como la de los gatos, y que su capacidad de comunicarse con el entorno pues es como la que hemos visto, con la que hemos oído que tiene Marcos. Así que cuánto nos habremos dejado por el camino. Vaya escena con los lobos, regreso. Vamos a seguir indagando en esta historia, y sin embargo qué expresión de tremenda y desolada tristeza en su regreso a la civilización. Y es normal, ¿eh? Los niños salvajes o mueren al poco tiempo de ser devueltos a la civilización, como es el caso de Kamala y Amala, las dos niñas que fallecieron a los pocos meses de ser rescatadas. Además, nunca aprendieron a hablar, siempre se comportaron como lobeznos. Eran dos niñas que ni siquiera eran familia, que la loba las había adoptado en dos épocas diferentes y se comportaban como si fueran lobos. Y creo que a los 6 meses fallece una y al año fallece la otra porque son incapaces de vivir en sociedad. Habrá sorpresas, seguro, con esta historia. Nos hemos quedado muy impresionados, pero creo, Carmen, que en la segunda hora no vamos a poder despegar el oído del auricular. Ni la vista, a lo mejor, si buscamos los pálidos. Los pálidos y un concepto más, ¿no? Ese que tú has dicho, Retrum. Retrum, el libro que se sortea. Bueno, pues muy atentos, amigos, porque estamos a cielo abierto en unos minutos después de las noticias en ese lugar.